La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Gracias a Dios porque nos ha dado grandes oportunidades a todos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios antes de comenzar, como siempre lo hacemos, y prestemos mucha atención para que podamos sacar el provecho de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Bendito Padre Celestial y Dios del cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande, maravilloso, Señor, porque tú hasta el día de hoy nos has ayudado, Dios. Como dice tu palabra, hasta el día de hoy nos ha ayudado Jehová. Gracias por regalarnos esta oportunidad. Gracias por tenernos aquí. Pedimos que a través de tu palabra nos enseñes, nos guíes, nos ministres para que podamos ser personas diferentes, para que podamos ver la vida de una manera diferente cada día, Señor, como tú quieres que la veamos y la pongamos por obra, Señor, para que saquemos provecho y no solo nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor puedan glorificar tu nombre, como que ese es el propósito con el cual nosotros debemos demostrar a Jesús, para que la gente glorifique tu nombre y también venga a tus pies. Dejamos todo pues en tus manos, pidiendo la guía y dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el tema del cual vamos a hablar hoy titula Indigno para ser justo. Nuestra sociedad, hermanos, tal como la conocemos, de manera universal, se percibe a sí misma como satisfecha. El mundo en general considera que su vida, su conducta, su manera de pensar, su manera de actuar son buenas, están completos, por decirlo de alguna manera, son suficientes y están realizados. Nosotros vivimos rodeados de personas que se consideran a sí mismas grandes, entre comillas, digo, podríamos llamarlo, grandes o buenos comportamientos, bajo siempre el mismo argumento: yo soy, yo he hecho, yo he logrado, yo he sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un mundo que se estima a sí mismo moralmente correcto, también hay individuos que se consideran, podríamos decir, excelentes. No podríamos considerar necesidad de algo más. Vuelvo y repito, en un mundo que se estima moralmente correcto y con individuos que se consideran excelentes, no parece existir necesidad de algo más. Si nuestra sociedad es tan buena, ¿para qué las normas? Si nuestra sociedad es tan justa, ¿para qué la justicia? Y si nuestra sociedad se comporta tan bien, ¿para qué la ética? Y esta justicia y esta ética hacen parte de nuestra sociedad como cierto control al comportamiento humano. Y tal vez muchas personas piensan que precisamente para eso existen las leyes, y eso es claro, para regular el comportamiento y someterlo a un conjunto de principios morales que permitan
una mejor convivencia, que permitan una mejor eh, sociedad como tal, tanto a nivel individual como comunitario y aún familiar, desde donde se compone nuestra sociedad, desde el núcleo de la familia. Sin embargo, si nuestra sociedad es tan buena, surge una pregunta que para mí es inevitable y es: ¿por qué los seres humanos son tan infelices? ¿Por qué los seres humanos viven en una constante insatisfacción? Evidentemente, hermanos, algo falta en un mundo donde, aun cumpliendo con los deberes morales, persiste la insatisfacción, la infelicidad y, podríamos decir, muchas otras carencias que llegan a ser profundas. No obstante, hermanos, aunque el mundo experimenta esta realidad, rara vez lo digo, se detiene a reconocer la verdadera necesidad que tiene o que lo aqueja. O sea, el mundo la experimenta, pero no se detiene a pensar cuál es esa necesidad y el por qué, cuál es la raíz de esa misma necesidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la causa? El mundo, como les digo, vive en una constante autojustificación. Y la Biblia dice claramente que Jesús no llama a quienes se autojustifican ni a aquellas personas que están satisfechas consigo mismos. Ellos creen ser lo suficientemente buenos como para ser aceptados por Dios. Pero Jesús dice que Él llama a pecadores al arrepentimiento. Y cuando dice pecadores, se está refiriendo a aquellos que son profundamente conscientes de la necesidad de un Salvador. El mundo continuará siendo como nosotros lo conocemos por esta razón fundamental. Incluso muchos cristianos se preguntan por qué, al predicar el Evangelio, tantas personas no se convierten ni sienten la necesidad de ser salvadas. Y la razón es muy clara, hermanos. Mientras que una persona no reconozca, se vea como alguien, lo voy a decir en estas palabras, miserable delante de Dios en términos de justicia, jamás va a poder percibir la verdadera necesidad que tiene de Jesucristo. Y para que lo entendamos mejor, el apóstol Pablo expresó su participación en la muerte de Cristo, reconociéndose en primer lugar como un pecador necesitado. Fue puesto como ese ejemplo para demostrar que no se trataba simplemente de un ser humano con errores, sino de alguien que era consciente de su total dependencia de la gracia salvadora de Dios. Y para eso le voy a volver a leer primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo expresó su participación de la gracia salvadora de Dios a través de la muerte de Cristo, pero lo que hizo fue reconocerse como un pecador. Pablo pudo experimentar gracia cuando se dio cuenta de la necesidad y de lo vacío que estaba en su vida. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3, para confirmarlo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De la manera, de la misma manera en que el apóstol Pablo lo dice, el propio Jesucristo afirma esa verdad fundamental. Es imposible entrar en el reino de los cielos mientras no exista
por lo menos el reconocimiento de la necesidad absoluta de que Dios sea quien nos ayude. El mundo como lo conocemos, hermano, jamás va a llegar a Cristo mientras se considere a sí mismo lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo y lo suficientemente aceptable. Y ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Y esa es la razón por la cual, de una manera equivocada, muchas personas al evangelizar a otros, llevan a Dios como si fuera un Dios lleno de ira, dispuesto únicamente a condenar y a enviar las personas al infierno porque no se han arrepentido de sus pecados, como si fuera un Dios carente de compasión, carente de misericordia y cuyo único mensaje podríamos decir que es arrepiéntase o se va a condenar. Y si nosotros vemos esta forma de evangelizar, que es bien característica de muchas personas, de muchas otras religiones que hablan acerca de Jesucristo y aún de muchos cristianos que comparten equivocadamente el mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que en cierto sentido estas afirmaciones que ellos hacen contienen una verdad bíblica, hermanos. ¿Cuál es? Quien no se arrepiente va a condenación. Pero espere, aquí hay algo que debemos aclarar, y es que Dios no conduce a las personas a ese destino. Son los propios seres humanos quienes de manera voluntaria deciden apartarse de Dios, deciden vivir alejados de su voluntad y tomar su propio rumbo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto, hermanos? ¿Y de dónde estoy sacando este argumento? Mira, hermanos, el infierno, tal cual como está escrito en las mismas escrituras, no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y para aquellos que se rebelaron contra la voluntad de Dios. La Biblia no registra, hermanos, en ningún momento que Dios haya decidido condenar al ser humano. Por el contrario, la Biblia nos enseña muy claramente que Él ha provisto todos los medios necesarios para que el hombre sea salvo. ¿Cuáles son esos medios? Ese medio es la salvación a través de Jesucristo. Y es tan grande y tan, podríamos decir, inmesurable lo que Dios ha hecho para que el hombre sea salvo, que ha entregado inclusive al propio Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, su único Hijo, para que el ser humano pueda llegar a ser salvo. Entonces, si analizamos esta verdad bíblica, que si está sustentada en las Escrituras, no encontraríamos o estaríamos contradiciéndonos si decimos que Dios es un Dios lleno de ira, buscando llevar a las personas a condenación. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, hermanos, precisamente a causa de la degradación progresiva del ser humano, desde el pecado de Adán hasta nuestros días, fue que Cristo murió. Fue que Dios proveyó el camino, el medio para el regreso al cielo. Sin embargo, la aceptación o el rechazo de esta salvación queda en manos de cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Y aquí entra un concepto sobre lo que es la voluntad divina y la voluntad humana, hermanos. No podemos entrar en contienda entre lo que es la voluntad divina y la voluntad humana, hermanos. Tenemos que analizarlo a la luz de lo que las escrituras enseñan para que podamos entender claramente lo que Dios ha hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque desde el principio, si lo miramos bien, nos damos cuenta que Dios no creó robots, que Dios no creó, eh, no hizo un ser humano que simplemente se manejara como Él quisiera manejarlo o como Él quisiera llevarlo y que no tuviera lo que hoy llamamos y lo que conocemos como la voluntad, como el libre albedrío.
hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia nos enseña eso desde el principio. Cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer, crea a los seres humanos, les da la oportunidad de elegir. ¿Por qué Dios lo hizo así? Será la pregunta. Y que muchas personas se la estarán haciendo, porque Dios no quería crear simplemente como un tipo de humanoide que le obedeciera simplemente porque Él lo había hecho así. Dios quiso crear una persona, un ser humano con voluntad que decidiera por sí mismo obedecerle con amor y con gratitud. Entonces, por eso digo que la aceptación o el rechazo de la salvación del evangelio queda en manos de cada uno, pero eso no quiere decir que Dios condena a las personas. Dios provee el medio de la salvación, pero nosotros en nuestra voluntad decidimos si queremos ir o no al cielo. ¿Por qué? Porque aceptamos o rechazamos a Jesucristo el Salvador. Dios bien pudo haber dejado al ser humano en la condición caída en que estaba y no haber provisto ninguna salvación. Y aún así, hermanos, déjeme serle muy sincero, habría seguido siendo un Dios completamente justo. ¿Por qué lo digo? Porque el hombre, por su voluntad, Adán y Eva, por su propia voluntad, decidieron pecar y decidieron romper su relación con Dios. Entonces ya no era responsabilidad de Dios, había dejado de ser su responsabilidad, porque el hombre fue quien se apartó, el hombre fue quien puso la barrera y quien rompió la relación. Pero Dios no lo dejó así, Dios tuvo misericordia y a lo largo de toda la Biblia lo único que podemos encontrar es la gracia y la misericordia de Dios para con el ser humano y proveyó el camino. Y proveyó el camino a través de Jesús, ya les expliqué, a través de su único hijo, a través de un sacrificio que yo creo que ningún ser humano haría por otra persona. Entonces, esta verdad puede resultar como escandalosa para muchas personas, pero la pregunta es, ¿acaso no afirma la escritura que todo lo que Dios hizo, leas el libro de Génesis para que lo entienda mejor, todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera y que fue el hombre quien por voluntad decidió desobedecer? Dice la Biblia y enfatiza, y fue bueno en gran manera. Observe el desarrollo de toda la historia bíblica, hermanos, y se va a dar cuenta que el ser humano es quien ha buscado constantemente la independencia de Dios, intentando construir su vida al margen del mismo Dios. Hay muchas, hermano, hay muchas historias, pero se puede dar cuenta. Desde el Génesis en adelante usted podrá encontrar que el ser humano solo busca independencia. Uno de los mejores ejemplos, la Torre de Babel. Otro de ellos, la época de Noé antes del diluvio. Muchos acontecimientos que nos enseñan que el hombre siempre ha buscado independizarse de Dios. Y aún así, teniendo en cuenta eso, Dios ha insistido una y otra vez en acercarse. Una y otra vez ha dicho, arrepiéntanse porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Llama a los hombres a arrepentirse. Como si continuamente tratara de que el hombre se detenga de ir en su camino hacia la perdición. Entonces, no argumentemos o no nos dejemos creer y engañar cuando la gente dice que es que Dios, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira, que el Dios que se predica en el Evangelio es un Dios sin misericordia porque lleva a las personas al infierno, hermanos. Esos son argumentos sin fundamento bíblico que lo único que han hecho es degradar la imagen de lo que es Dios. ¿Por qué? Por personas que no conocen en absoluto lo que dice la Escritura. Entonces el problema central radica en que
el llamado para reconciliarse con la justicia divina de Dios es el arrepentimiento, pero no porque Dios quiera que la gente se humille delante de Él sin ninguna razón, hermanos, es porque a través del arrepentimiento es que viene la salvación para nosotros los hombres. Hermanos, eso es algo muy común, muy básico y muy elemental para nosotros entenderlo. Y el arrepentimiento implica algo que al ser humano le cuesta profundamente admitir, y es que no puede llegar a agradar ni puede llegar a satisfacer a Dios por sus propias capacidades. ¿Por qué? Porque la Biblia describe a Dios como un Dios santo, un Dios justo, un Dios completamente perfecto, y nosotros no podemos satisfacer eso. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios proveyó el camino y le dice al hombre: arrepiéntase para que pueda ser salvo. Dios puso todo en las manos del hombre. La decisión está en quién, en la voluntad humana, porque la voluntad divina, dice la Biblia, que es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, volvemos al problema inicial. El mundo se considera bueno, justo y suficiente, y el mundo cree que sus obras le bastan para alcanzar el cielo, o incluso, como muchas veces afirma, algo más allá del cielo. Hay muchas personas que dicen de manera a veces hasta de burla: es esta persona o esta otra con lo que ha hecho o con sus obras o con su forma de comportarse ya está más allá del cielo. Y para comprender esto con mayor claridad, les voy a leer el siguiente relato que está en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El relato dice algo bien importante que nos ayuda a entender como una frase clave de este acontecimiento, y es que el religioso permanecía en pie y dice que oraba consigo mismo. En esta época, en la época en que Jesús narra esta parábola, la postura habitual para la oración era de pie, para una oración pública era de pie. Sin embargo, cuando nosotros miramos, el detalle significativo es que oraba para sí mismo. Aunque mencionó el nombre de Dios en su oración, la parábola dice que oraba para sí mismo, y aunque dirigía sus palabras hacia el mismo Dios, no fue una oración genuina. En realidad, estaba orando para él y para los que pudieran escucharlo a su alrededor. Sus palabras en ningún momento llegaron a Dios, por lo que Jesús nos enseña. Y la religión hace lo mismo hoy. Muchas personas hablan a Dios enumerando sus virtudes, enumerando sus buenas obras, enumerando su fidelidad en el cumplimiento de todos sus deberes. Y ese tipo de oración no solo es egocéntrica, sino que es una afirmación de autosuficiencia espiritual. Y eso nos ayuda a entender mejor por qué hoy las personas no sienten necesidad de un Salvador, hermanos, porque se creen lo suficientemente buenas y lo suficientemente justas. Y este relato nos ayuda y nos enseña una verdad que es crucial, hermanos. La religión, como está centrada en el yo, se convierte en una barrera entre el hombre y el mismo Dios. Y esa es la condición de muchas personas
aunque no estén dispuestos a reconocer su necesidad debido a su propio orgullo. Por eso les decía que la clave de este pasaje está en la expresión oraba consigo mismo. El mundo ora para sí mismo, hermano, en nombre de Dios. Usted escucha en muchas partes que las personas hablan de Dios. Dios por aquí, Dios por allá, Dios allá, y levantan sus oraciones, o ellos lo nombran, algunos lo nombran rezar, otros lo nombran meditar, otros lo nombran reflexionar, pero todos mencionan a Dios. Y entre tantas sus oraciones son para reconocerse a sí mismos, eh, para hablar a Dios como si tuviera alguna deuda con ellos por su comportamiento o por su buena forma de actuar. Y el mundo ora para sí mismo y luego se devuelve para sus casas satisfecho, porque no precisamente Dios haya respondido a la oración, sino porque considerado suficientemente bueno, entonces cree que va a ser aceptado por él. Y si nosotros miramos el contraste de esta parábola, nos damos cuenta que el publicano sabía quién era y reconocía lo que necesitaba, hermano. Ahí está la raíz, la esencia para que una persona pueda llegar a ser salva. Supo quién era y reconoció quién lo necesitaba. ¿Dónde podría uno darse cuenta quién es el ser humano y cómo comprender que el ser humano no puede ser justo, el ser humano no puede ser aceptado por Dios, sino que necesita sí o sí un Salvador, hermanos? Y que la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. ¿Dónde podemos encontrar eso, hermano? Lo invito a que se lea Romanos completo, hermano, para que podamos entenderlo. El publicano supo quién era, supo qué necesitaba. No se jactó de sus obras. Usted no ve que en ningún momento él diga, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y es la misma raíz de la salvación en Cristo. Yo no voy a decirle a Dios, Dios, gracias porque yo soy esto, porque yo soy aquello, porque yo soy lo otro y porque yo no soy como los demás. No, gracias porque a través de la gracia y la misericordia me ha salvado. No por obras de justicia, sino por su misericordia. Y aunque él no se jactó de sus obras, de buenas obras, aunque seguramente las tenía, porque todos los hombres tenemos buenas obras, tenemos cosas buenas que hacemos, pero eso no nos justifica delante de Dios. Aunque este hombre no las mencionó, nos damos cuenta que lo único que hizo fue confesar su total dependencia de la misericordia de Dios. Y observe que tanto en este relato como en los textos anteriores que hemos leído, los individuos todos se reconocen como pecadores. Todos. Pablo se reconoce como pecador. El publicano se reconoce como pecador. Jesucristo describe que quienes llegan al reino de los cielos son los que se describen como miserables espiritualmente, por eso lo menciona como pobres y reciben el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que son personas incapaces de producir una justicia propia para ser aceptados por el mismo Dios. Entonces, el mundo nunca va a ser salvo, hermanos, mientras no admita que es incapaz de ser aprobado por Dios por sus propios méritos, o por sus ritos, o por sus costumbres, o por su forma de actuar, o por su forma de pensar, o por sus buenas obras. No, nadie es salvo de esa manera. Dice Job capítulo 9, versículo 20, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inútil. Jesús dirigió precisamente esta parábola que él menciona a aquellos que se justifican a sí mismos y desprecian a las demás personas. Y con eso mostró claramente su desaprobación a ese tipo de actitud espiritual. Y la reflexión que quiero dar para ir terminando es esta. No debemos sorprendernos de que el mundo no sienta la necesidad de ser rescatado.
porque vivimos rodeados de hombres buenos, lo voy a decir entre comillas, que se creen haber ganado el cielo por sus propios méritos, por sus obras, por su forma de actuar. Personas para quienes ellos mismos se convierten en su propio Dios, aunque formalmente, podríamos decirlo, dirigen sus oraciones a Dios, como lo hizo el fariseo, son rechazados por el mismo Cristo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Por esta razón es que el Evangelio debe presentarse desde su esencia, y esa esencia del Evangelio es Cristo. ¿Quién es Cristo? Porque murió Cristo. Yo no tengo que presentar a las personas a un Dios lleno de ira y que va a condenar a los demás. Yo tengo que presentar a Cristo y las razones por las cuales Cristo vino al mundo y Cristo murió. Y solo de esta manera muchas personas van a poder comprender que la muerte sacrificial del Hijo de Dios tuvo como único propósito arrebatar al enemigo la potestad sobre el alma del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? La potestad de que el hombre vaya al infierno, vaya a condenación, sino que la relación con Dios se restablezca y todos podamos ser salvos. Pero ¿qué se requiere? No simplemente creer en Jesucristo, hay que caminar con Él, hermanos. Es que apenas empieza cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y lo confesamos. Ahí es donde empieza todo. No debemos acercarnos a las personas a nuestro alrededor condenándolas, ni como les digo, presentando un Dios lleno de ira, lleno de juicio. No, debemos colocarlas delante del espejo de Dios, el espejo divino, para que cuando ellos se miren al espejo, ¿cuál es el espejo? La palabra de Dios, reconozcan la inmundicia que tienen en sus vestiduras y entonces de esa manera puedan darse cuenta y puedan volver su mirada hacia Cristo, quien verdaderamente cambia esas ropas de inmundicia y concede verdadera justicia que permite entrar al reino de los cielos, hermanos. Esa es la manera de evangelizar. Esa es la manera en que el mundo se va a dar cuenta de que somos indignos delante de Dios. Y cuando nos damos cuenta de que somos indignos los seres humanos, Dios nos justifica, porque creemos en Cristo como la justicia para nuestra vida. Y de esa manera llegamos a ser salvos y de esa manera nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en cristianos y a partir de ahí, a partir de ese momento, caminamos con Dios a la manera en que dice su palabra, porque eso también debemos tenerlo en cuenta, la manera que dice su palabra y no a la manera que dicen muchos hombres y muchas religiones que hoy lo único que han hecho es tergiversar el mensaje del Evangelio bajo el nombre de Cristo y bajo el nombre del mismo Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque su palabra sigue siendo maravillosa para cada uno de nosotros y nos sigue llegando cada día y nos sigue enseñando y nos sigue formando, y no solo a nosotros los que ahora ya somos salvos y somos sus hijos y estamos en la iglesia, sino a aquellos hermanos que aún están perdidos afuera en el mundo, en otras religiones, bajo otras denominaciones, creyendo, hermanos, que en sus oraciones consigo mismo por sus buenas obras van a ser salvos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es el todo, Señor, del ser humano. Gracias por ayudarnos a entender cómo el ser humano necesita conocer de Cristo, necesita conocer la verdad, Señor, necesita conocer de ti, Padre. Que el mundo, que nosotros como cristianos vayamos al mundo con la luz de Cristo para que el mundo se arrepienta y venga a tus pies y venga a ti, Señor, y se consagre y se entregue, Señor, porque eso es lo que necesitamos. Esa es la necesidad del ser humano, ese es el vacío que el ser humano no logra llenar ni saciar en su vida. Gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje. Bendícelas, ayúdalas, guárdalas
y que ellos continúen hacia adelante, perseverando en este camino desde hoy y para siempre, Señor, porque este camino nunca termina, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.